poder estar de nuevo en esta pantalla de Canal Luz. Qué lindo que nosotros comenzamos la semana y tenemos toda una semana preciosa por delante y estamos felices de arrancarla hoy con un tema tremendo. Lo que nadie te dijo de la envidia. Temazo. Claro, uno no anda por la vida diciendo, ay, soy envidioso. No, son sentimientos que buscan esconderse, buscan, ahí... Es algo sutil, me parece, claro, ¿no? muy sutil. Que nos atraviesa a todos y algo que uno, como vos decías recién, no se dice, pero sí se siente. En algún momento entra ahí, nos despierta esto de entrar incluso en las redes mismas, que uno que está ahí consultando todo el tiempo y a veces es muy difícil no compararse. Claro, porque la envidia nace de esto, ¿no? Nace desde una comparación. Veo, como vos decís, hoy a un clip uno puede decir, uy, pero mira, a este le está yendo bien, uy, pero mira a este... Porque el tema de la envidia, hay personas que, como hablábamos fuera de cámara, no tienen ningún problema con que a vos te vaya bien. El tema es que no te vaya mejor. Exactamente, ¿no? Ahí está el punto clave. Claro. Y veíamos justamente una historia bíblica que nos ayudaba un poquito a abordar este tema, que es la historia de Saúl y de David. Exacto. ¿No? Tenemos el texto bíblico, pero mientras vos lo buscás voy explicando el contexto. Saúl y David venían de una guerra. De un enfrentamiento, podríamos decir. Una historia que todos conocen, la historia cuando David enfrenta al gigante Goliat, al filisteo. Exacto. ¿No? Él venía, entonces, ¿qué pasó entre esa batalla? Sabemos que el pequeño David enfrentó al gigante Goliat y venció. Exacto. ¿No? Así termina esta historia. Pero cuando regresan de ese enfrentamiento, hubo personas con panderos que cantaban. Y quiero que lo leas así, lo vemos textual. Exactamente. Este texto se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 6, que dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. ¡Wow! Acá un problema de métricas. ¿Cómo me van a dar a mí? Dice Saúl. 1000 y a él 10.000. Él vio que el otro estaba mejor posicionado que él, tenía mayores métricas que él. Y ahí comenzó el problema, ahí comenzó el conflicto. Vemos en un contexto donde todo era alegría, porque se había ganado una guerra, un solo dicho hizo que se encendiera Saúl, que se enoje, como lo dice la Biblia, en gran manera. Que, por supuesto, la historia sigue, ¿no? Sigue, y es interesante cómo sigue, porque, a ver, léela, si bien no la vemos en pantalla, pero seguí. Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. En los siguientes capítulos que siguen, vemos que... Y después, el versículo que sigue, dice que él llega a la locura. Exactamente, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Fíjate el punto al cual se llega, un canto es el disparador de esto, ¿no? Como vos decís, venían de un enfrentamiento que los había tenido atemorizados, porque estaba ese gigante ahí amedrentando al pueblo de Dios, y Saúl y todo el ejército estaban amedrentados, estaban con miedo, estaban mal, había un pronóstico de lo peor. Sin embargo, David enfrenta ese gigante. El pueblo sale airoso de ahí. ¿Y qué pasó? Estas métricas de 10.000 no le gustó a Saúl, ¿no? Me superó. ¿Cómo me va a superar? Claro. Y ese es el problema. Ahora, fíjese cómo continúa esta historia. Termina desvariando, termina loco.
y termina queriendo matar Exacto. a ese otro, ¿no? O sea, es muy complicada las consecuencias de la envidia. Sí. Por eso no es inocente el tema de la comparación, porque puede derivar en algo que realmente puede ser muy, pero muy difícil, muy problemático. Claro, estamos hablando de Perder que... la cabeza. Exacto. Perder la cabeza, ¿no? Como vos decís, es algo sutil. Así que luego, es. si no se controla, se convierte en envidia y esa envidia hace que se genere ahí una raíz espiritual muy peligrosa. Así es, y también teníamos otro texto que queríamos ver, está en Filipenses capítulo 1, versículo 12, mientras vos lo buscas, yo te voy poniendo en contexto. Sí. En esta oportunidad va a hablar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba preso por predicar el Evangelio, obviamente no era ningún delincuente, el apóstol Pablo simplemente estaba preso por predicar el Evangelio, ¿no? Y está el versículo 12 que nos dice... Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. ¿Y qué más? Y sigue el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bien. Sigo. Sí. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ahí está. Ahí está. Y A eso quería llegar. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Qué tremendo que algo tan noble como predicar el Evangelio sea hecho por envidia. ¿Se puede hacer algo noble, algo bueno, el bien, por envidia? Claro. Y esta era la motivación de algunos. Dice, Claro. vos fíjate, ellos lo hacían pensando añadir aflicción a Pablo. Ahora, ¿cómo se sentía el envidiado? En este caso, el apóstol Pablo. Dice, yo me alegro de que el Evangelio progrese. Qué Exacto. bueno es poder estar enfocados, ¿no? Porque vemos un aspecto de la envidia que es aquel que envidia, pero también quiero ver este aspecto, aquel que es envidiado, ¿no? Porque el que es envidiado, obviamente que el que envidia se desestabiliza, ¿no? Porque Exacto. pierde la paz, llega a consecuencias tan graves como esta de querer matar al otro, pero el envidiado también sufre. Ahora, no necesariamente tiene que quedarse en una instancia de amargura, en una instancia, digamos, de prisión, ¿no? Acá Pablo no estaba aprisionado por la envidia de otro, estaba libre. ¿Y por qué estaba libre? Porque el enfoque lo tenía en el progreso del Evangelio. Exacto. Cuando alguien está muy ocupado en las visualizaciones que vos tenés, ¿no? Ay, pero yo tengo más o yo tengo menos o yo te... Las métricas. Las métricas, ninguna métrica puede desestabilizarte cuando tu enfoque es el progreso del Evangelio. Claro. No estamos en el progreso de un canal, no estamos en el progreso del Evangelio, ¿no? Cuando tu enfoque está en el progreso del Evangelio, hay paz, hay libertad, Exacto. ¿no? Hay alegría. Hay alegría, no hay preocupación. Vos fíjate, ¿cuál es el problema de una persona que está envidiando a otra, ¿no? Pierde también lo que se desdibuja de lo que es él. Exacto. Y a lo que Dios lo llamó a hacer, se desdibuja el propósito, se desdibuja todo. ¿Por qué? Porque comienza a estar más pendiente de cómo llego a ser lo que el otro es, o cómo llego a ocupar su lugar, Exacto. o cómo... Claro, acá, ¿sabes lo que pasó con estas personas que envidiaban a Pablo y salen a predicar por envidiar a Pablo? Claro, vieron un vacío de poder. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso. Entonces dijeron, esta es la nuestra. Claro. Como Ahí él- es mi oportunidad. Es mi oportunidad. dijeron. Como él no tiene seguidores, vamos a buscar seguidores para nosotros. Exacto. ¿No? Entonces agarra y predican de esa manera. Pablo dice, no importa muchachos, yo estoy acá para que el Evangelio progrese. Y él, ¿por qué dice esto redundó para bien? Porque tuvo una oportunidad maravillosa de predicar a los que custodiaban la cárcel, que eran personas con mucha jerarquía para esa sociedad. Entonces,
creo que acá Pablo lo único que ve son oportunidades. Exacto. ¿No? Y creo que aquel que se enfoca en el progreso del Evangelio, todo lo que ve son oportunidades. No ve la amenaza, ¿no? Es tremendo pensar que para alguien uno puede llegar a representar una amenaza, porque no hay amenaza cuando uno predica el Evangelio, cuando uno se enfoca correctamente, ¿no? ¿Y por qué predicamos el Evangelio? El apóstol Pablo, hay una expresión que dice, porque me es impuesta una necesidad. Exacto. Tengo la necesidad de hablar el Evangelio, tengo la necesidad de comunicar a otros que Jesucristo puede cambiar su vida, que Jesucristo es quien nos salva, que Jesucristo es quien nos sana, que nos liberta. Por eso, tenga paz. No sé en qué situación usted está, de qué team es, si está en este momento luchando en su corazón, porque tal vez ve, hace un instante alguien de la producción nos contaba acerca de este tema, de cómo se había sentido, contaba testimonio, de que mirando las redes se empezó a entrar como en una comparación, uy, pero a este le va bien y a mí no me va bien. Entonces uno empieza a desmerecer. Y también creando una falsa ilusión, porque en realidad uno piensa que conoce a una persona a través de las redes, pero en realidad todo en redes, muchas de las cosas son apariencias y son cosas que nosotros en nuestra mente vamos construyendo que quizás nada que ver. Claro. Pero me encantó esto que mencionabas recién, que una persona cuando está enfocada es capaz de ver todo lo que Dios tiene para uno. Claro. Y valorar aquello que Dios ya hizo. Claro. Entender que hay un propósito que es único. Sí, así es. Y a veces nosotros en vez de mirar esas cosas, estamos en esta pregunta que después lo vamos a profundizar mejor, ¿no? Pero ¿por qué el otro y yo no? Claro, claro. Estamos viendo constantemente lo que pasa afuera. Claro, exactamente. Y eso nos roba paz, eso también nos roba creatividad, porque Dios a cada uno le da creatividad y le da oportunidades. Sí. Quiero que reflexiones en esto. Tal vez estás teniendo allí en tu corazón una lucha fuerte, porque ves el progreso de otros. Bueno, comenzá a ver tu vida, comenzá a agradecer por las cosas que Dios te dio, porque son muchas las cosas que Dios te dio. Tenés vida, podés respirar, buenísimo. Tenés una voz para poder hablar, tenés un montón, porque de esa manera haces que el Evangelio progrese. Cuando nosotros, por ejemplo, usted habrá escuchado de esta pantalla que le decimos, bueno, ponga like, coméntenos, comparta este mensaje, porque estamos saliendo a través de Canal Luz, que nos entrega a todo el continente americano, pero también hoy vía streaming podemos llegar a todo el mundo. ¿Y por qué a veces queremos que este contenido se comparta? Porque es la oportunidad para que otros también escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Exacto. Porque Canal Luz lo que hace es predicar el Evangelio. No tenemos ninguna otra ganancia respecto de este tema. No es nuestro fin. Nuestro fin es predicar el Evangelio. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a otras personas. Comúnmente, esto de andar compartiendo, de los likes, de las visualizaciones, de los comentarios, posicionan las marcas y se llaman generalmente métricas de vanidad. Claro, está bien puesto esto porque las empresas compiten por visualizaciones, like y formas de interacción en las redes sociales. No sería nuestro caso. Canal Luz persigue otros objetivos. ¿Y cuál es el objetivo que perseguimos? Que otros conozcan el Evangelio, que a muchos hogares, que muchas familias, que muchas personas reciban este mensaje de salvación que anunciamos, ¿sí? Interesante el tema, ¿no? ¿Qué tal si me comenta cómo lo está viendo usted? ¿Qué opina de este tema? ¿De qué bando se siente envidiado? Algunos se puede sentir envidiado. El otro día hablaba con alguien que estaba muy dañado por este tema, porque bueno, me decía, dice, yo no sé por qué se compara conmigo si tenemos diferentes tareas, ¿no? Exacto. Tremendo que alguien de tu mismo equipo comience a tener envidia. No. Claro, pero es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Porque en algún momento está esta pregunta o esta comparación. A veces, como decíamos al principio, es algo sutil, no nos damos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, todo eso lo vamos a estar desarrollando, ¿o no, Mari? En este programa, a lo largo de este programa, vamos a tener a un invitado
que también vamos a poder ver su scroll y habla de este tema, Bien. ¿no? Cómo podemos salir de ese lugar, que es un lugar peligroso si es que no nos damos cuenta o no sabemos controlarlo. Pero Así antes, es, como vos sí. decías algo muy interesante, que podemos invitar también a las personas que nos están viendo a que nos deje su comentario. Así Y es. también que participen de una encuesta que tenemos en el día de hoy relacionado con este tema. Y para eso está Camila con nosotros. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal Luz. Los saludamos desde acá, desde Scroll. Y les queremos comentar que hoy la dinámica es un poco diferente. Pasamos de las encuestas a preguntas más interactivas. Y aprovecho para comentarle y invitarlo a que comparte este programa, no solo en los estados de Instagram y de WhatsApp, sino también a todos sus contactos. Y no te olvides de comunicarte con nosotros al 341-643-9736, donde te vamos a estar mandando un regalo que es una app imperdible con distintas propuestas para compartir junto con la familia. Pero ahora van a estar apareciendo en pantalla las siguientes preguntas del día de hoy. ¿Qué dicen? ¿Te comparás con lo que ves en redes? Es un gran problema hoy en día donde nos encontramos en una gran y amplia gama de contenidos, los cuales después empezamos con los conflictos de ¿nos parecemos a eso que vemos o quiero tener aquello que vamos a ver? Que es también lo que se trata el programa de hoy acerca de la envidia. Y después nos encontramos con las siguientes preguntas relacionadas con ¿alguna vez sentiste envidia? Sí, no necesariamente lo tienen que comentar en el chat, sino que es una pregunta más para reflexionar acerca de aquellas actitudes que solemos tener. También nos encontramos con la pregunta de las redes, ¿te inspiran o te bajonean? ¿Cuántas veces aquellos contenidos que consumimos terminan ocasionando en nosotros una carga, un peso o aquella meta a seguir que la vemos muy imposible? Así que vamos a estar esperando a que comentes y que también nos sigas por scroll.ok en las redes sociales. Te vamos a estar leyendo. Y seguimos en este programa, estamos en Scroll y vos todavía tenés tiempo de participar con tu comentario, con tu mensaje de texto, comentando también en la transmisión si lo estás viendo por YouTube, comentalo. Vicky, qué bien que la estamos pasando y viene tu fab. Mi fab. Ahora sí, Aprendiste, ¿viste? claro que sí. Y tenemos... Porque en este segmento vienen Sí. a amigos al programa a mostrarnos un poco de sus redes. Así que vamos a chusmear de qué se A tratan ver, y ¿qué conocerlo estarán? a través de sus redes sociales. Y para eso tenemos a la primer participante, la primera amiga, que ella es Joana. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien, estás, muy bien, Joana? muy bien, la Qué verdad lindo bien. que estés acá, gracias por venir. No, un placer. Y bueno, digamos, ¿te sentiste, digamos, invadida al ver nosotros tus redes para poder ver que... ¿Tenés redes sociales? Uso poco, la verdad, pero Sí. tengo. Las uso como para estar un poco al día, la verdad, como pero uso poco, pero sí. ¿Cuáles son las que usas más? Y lo que uso un poco es Instagram, Facebook, todavía lo tengo, así que ahí estoy. Por ahí subo una foto de vez en cuando, pero es más como para indagar alguna información y demás, pero no más que eso. Bien. ¿Y sos mucho de consultar las redes sociales? ¿Pasás tiempo ahí? ¿Tenés tu Miro, momento? sí, tengo mi momento Scroll, de... Sí, scroll. lo hago, realmente Bien, sí, bien, sí. En deslizando. algún momento en el día, sí. Sí. Bien, y entre todas las cosas que podemos encontrar en tus redes sociales, elegiste una Sí. que más te identifica. Sí, que es lo que más miro a veces. A ver, Sí. ¿de qué A se ver, tratará? a ver. 3 días, 3 recetas de desayunos saludables en microondas. Para vos que tenés poco tiempo a la mañana. Receta saludable. Espectacular. Qué rico que Y en se 2 ve minutos lo esto, tenés. Joana. Vas a empezar poniendo en un bowl una banana y la vas a pisar con un tenedor hasta que te quede bien pisadita como ves en el video. Después le vas a agregar extracto de vainilla, un huevo, integras todo muy bien y ahora sí agregas lo seco. Yo en este caso usé harina de almendras, polvo Bueno, para estamos viendo hornear y una cacao receta amargo que en tiene polvo, la pero puedes usar la banana, harina que tengas en tiene casa. huevo. Integras todo muy bien y por encima le puse unas rodajitas de parece un banana, brownie, chocolate pero tiene amargo una picado y particularidad, ahora sí porque lo es mandamos al saludable, nos microondas. podemos Y en dar 2 cuenta. minutos tenés este budincito de chocolate y banana súper Ay, fácil. eso me encanta. En 2 Sí, minutos qué ya tenés rico. una. Claro. Esa es la idea. La idea es aprender a comer también, educarnos en que se puede comer rico y sano, que Ajá. se puede comer cosas dulces pero sin azúcar, por ejemplo,
y cuidar un poco nuestra vida también con respecto que somos templo del espíritu. ¿Estás relacionada a la salud en tu La verdad que profesión? soy técnica en hemoterapia, todo lo que es Sí. un banco de sangre, con patologías oncológicas y demás, pero hace un tiempo que aprendí a querer, o sea, a alimentarme de una forma sana, porque por ahí tenía antojos de decir, bueno, tengo la panadería cerca, tengo el kiosquito cerca, Claro. y me sentía pesada, me sentía mal, intestinalmente inflamada, y bueno, y tengo una compañera de trabajo nutricionista que me empezó a hablar de que se puede comer rico y sano, y que es una Ajá. forma de educarnos, ¿viste? Cuando Claro. empezás el colegio, decís, bueno, que empezás de a poco por etapas, la alimentación también es educarnos, es aprender. Bien. En vez de usar cierta harina con gluten, podemos usar alguna con almendras, que tiene proteínas. Entonces Claro. también fortaleces los músculos al consumir más proteína, porque siempre digo que la inversión de alimentación que hoy tenemos es el futuro de mañana, de llegar a una edad, hoy tengo 34, pero es como una inversión, siempre digo, a llegar a los 40, 50, 60, con un peso que mi cuerpo lo sobrelleve bien, y bueno, y si podés complementar con actividad física y demás, sería un 10. Así que bueno, es Ahí cuidar la está, salud Joana también. hoy nos trajo de todo y me encanta porque conocimos a Joana y conocimos también todo lo que ella consulta en las redes sociales, y me imagino que estas recetas las pones en práctica. Sí, no sí, sé si todas, pero... Tengo un testigo que dice que es muy rico. Ah, Bueno, buenísimo, bueno. enseguida lo vamos a conocer. Entonces, y me encanta también porque este programa muestra un montón de contenidos y también te aconseja en este sentido a comer saludable. Está buenísimo. Así es. Hoy te traemos un contenido distinto, Joana. Sí. No te queremos asustar, pero vas a ver allí en la placa algunos titulares Bien. de los cuales te vamos a proponer que elijas uno de esos y te vamos a mostrar un contenido para que después nos comentes acerca de eso. Bien. Bueno, mira, ¿cuál de estos títulos elegís? ¿Salió impecable? ¿Tiempo inestable? ¿Cultivo digital? ¿O tu servicio habla? A ver, pensá y decinos cuál de estos te llamó más la atención. Tu servicio habla. A ver, Dios puso talentos y talentos para reflejar su luz. Talentos Dios en ti. puso dones y talentos en ti para reflejar su luz. Esto dice 1 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Bien, y ahí vemos los diferentes talentos, ¿no? Algunos están relacionados al servicio de la limpieza, otros al servicio de multimedia. Claro, cada uno tiene su particularidad, tiene su talento. Tu servicio habla. ¿Y en qué, por ejemplo, estás sirviendo al Señor? ¿Estás preparándote? Contanos qué estás haciendo. Nosotros somos maestros en las regiones, pero siempre digo que mi mayor servicio es en la profesión, donde estoy en un hospital con gente que padece enfermedades, algunas terminales, otras por tratamientos progresivos. Y hoy en día hay mucha impaciencia, donde los tiempos corren muy rápidos y a veces no se le dedica el tiempo y la calidad a una persona que necesita otro tiempo de calidad. Por Claro. ejemplo, nosotros somos sanas, gracias a Claro. Dios, no tenemos ninguna problemática, pero esa persona que padece una patología, que ya tiene una carga física y emocional, Sí. necesita otro tipo de trato. Entonces, siento que el servicio, la calidad que vos puedas brindar haciendo tu trabajo, haciéndolo bien, con ese amor, esa calidad, y también la escucha, esa escucha activa, porque me pasa mucho que los pacientes cuentan cómo es su día a día, cómo sobrellevan la enfermedad, cómo a veces ellos son o se sienten carga para su familia. Entonces Claro. uno ahí con la palabra, con el amor de Cristo, porque uno no puede hacer nada, simplemente es el Señor cuando uno lo deja, que se muestre en esos lugares oscuros, podemos decir, donde está lleno de crítica, de Claro. impaciencia. Y ese es tu lugar de servicio. Exacto, donde Así te es. detenés un ratito a tratar con la calidad que lo haces, el otro te dice, qué bueno que hablas bien, qué bueno que me dejás sentar sin apurarme, sin sacarme, que me Claro. preguntás cómo estoy. Entonces siento que ese servicio es el que uno puede brindar, ¿no? A través de Cristo. Y bueno, y después ahí desencadena la predicación, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, No, Joana. gracias a usted, un placer estar acá. Qué linda, los dones, los talentos. Usted también tiene dones, tiene talentos. Así que ¿qué tenemos que hacer? Simplemente disponernos, Señor, con lo que me diste, porque los dones y los talentos son de Dios.
no son nuestros. Sí. Los administramos, pero no somos propietarios de Y ellos. tienen un propósito. Así es. Exactamente. Me encantó haber conocido a Joana y hay algo Así que me es. llamó mucho la atención de lo que decía es esa capacidad de escucha, de ponerle atención en el otro, Así donde es. podemos conocer a la persona, donde podemos saber cuáles son sus necesidades y también es una muestra de amor, porque en un Así mundo es. donde nadie te presta atención porque estamos mucho scrolleando, Ajá. podríamos decir, o con otras cuestiones. Me encantó este ejemplo que nos trajo Joana. Pero también nos contó que tenía un compañero ahí Sí. que probaba un poco de sus recetas y tenemos la posibilidad de conocerlo a él, a Gastón. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio, es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, vamos a hacerte una pregunta. ¿Es verdad lo que dijo Es totalmente Joana, cierto, que le totalmente cocina cierto. bien, Sí, que le gusta la comida sí, saludable? sí. Bueno, venimos bien. Se dedica, sí. Venimos Y te bien. cuida también. Por supuesto. Qué Sí, bueno, sí, qué sí. bueno. Gastón, ¿y vos sos de scrollear? Poco, Poco. poco. Bien. Uso sobre todo LinkedIn y Ajá. algo de Instagram también, lo uso, pero no le dedico tanto tiempo. Trato de ser bastante consciente del uso de las redes. Tenemos un matrimonio muy disciplinado, no sé si te diste cuenta, son los dos muy disciplinados, ella con la comida, él no muchas redes sociales, bien, me gusta. Y queremos saber qué elegís Sí. ver, cuando ves, qué elegís ver, así que quiero que ahora mismo veamos este video que nos trae. Pero tiene la intención de mostrar que vivimos en una sociedad que está inmersa en una velocidad y en un ritmo de vida alejado de Dios, que le da la espalda a Dios, que lleva sobre sus hombros cargas y pesos que no siempre somos capaces de soportar por nosotros mismos y que no tienen un destino aparente. Pero los cristianos, los creyentes, tenemos la invitación y somos llamados a ser agentes de cambio, a ser agentes de transformación, desde adentro hacia afuera y no sumarnos a este ritmo de vida. Un ejemplo claro de esta situación se da muchas veces cuando compartimos una merienda o un espacio con alguien y tenemos el café por delante, saludando a alguien que está pasando, vemos la televisión, el celular adelante y hacemos muchas cosas, pero no estamos en ninguna. Entonces, está bueno. la reflexión tiene que ver con la invitación a mirarnos más a los ojos, a escuchar un poco más y a poner a Cristo en el centro. Qué bueno, Qué bueno, Gastón. muy bien. La verdad que muy profundo. Sí. Y en esta misma profundidad nosotros también tenemos un video para vos. Bien. Pero antes te vamos a pedir que elijas entre estos Bueno. titulares a ver cuál te llamó la atención. Uno de ellos ya fue seleccionado por Joana, pero vamos a ver cuáles son los titulares que quedan. Por ejemplo, salió impecable, tiempo inestable o cultivo digital. De estos tres. Tachamos el último porque ya no está más, pero estos tres, ¿cuál te llama más la atención? Cultivo digital. Cultivo Me parece que está digital. relacionado a su trabajo también. A pero ver. bueno, vamos a ver. ¿No nos contaste a qué te dedicabas? Sí, soy administrativo contable en una empresa de ingeniería que hace automatización y robótica para la industria automotriz. Claro, tiene todo el sentido, así que vamos a ver de qué Vamos se a trata ver. cultivo digital, a ver qué nos podés decir, Gastón, a continuación en este video. A ver qué saldrá ahí. Está muy Dedique bueno. tiempo a lo que no da fruto. Qué tremendo, claro. Bueno, tiene que ver con lo que vos decías, Sí, ¿no? sin querer Al se principio. asoció con el mensaje claro. también.
Bueno, muchísimas gracias Gastón por estar con Por nosotras favor, gracias hoy. a Nos ustedes. ayudó muchísimo toda la reflexión que tuviste. Así que bueno, te esperamos nuevamente en otro momento, ¿sí? Bueno, gracias. muchas gracias a vos. Gracias, Gastón. Y bueno, seguimos en este programa. No Tremendo, dediques tu tiempo a aquello que no te da fruto. Gastón ya desde el principio nos venía advirtiendo de Parecía que no hay como que se lo hacerlo. hubiese visto. Exactamente, exactamente. Tal cual. Y tenemos otra invitada. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Hola, todo bien, gracias a Dios. Una amiga, Nicole. Y bueno, estamos con ella felices también de poder compartir este tiempo. ¿sí? Yo también. Bueno, Nicole, ¿y sos de estar en las redes sociales? Sí, bastante. Bastante. Bueno, acá tenemos una confesión. Soy también. mucho del Instagram Ajá. y YouTube también, pero Ah. mucho Instagram. Mucho Sí. Instagram. ¿Y qué podemos encontrar en tu Instagram? Hoy nos trajiste uno, pero seguramente Bueno, hay de todo, hay de todo. pero este último tiempo como que me atropelló algo que es la maternidad. Así que como que mi algoritmo claro. está un poco lleno de eso. Claro. Ahora un poquito claro. menos porque mi bebé tiene 11 meses, pero imagínate que al principio era Mamá absolutamente primeriza, parto. todo. Sí, claro. Sí. Así que sí, traje algo de eso. algo de eso, dijiste, Bien. como Sí. no podía ser de otra manera. Y sí. Bueno, lo vemos. ¿Lo vemos? Vamos. Dale. También la veo a ella, voy a aprovechar que los chicos están durmiendo a limpiar, a hacer esto, a hacer lo otro, Sí. y no descansa. Digo, no, Claro. hay que descansar. Cuando el cuerpo pide descanso, hay que descansar. Sí, sí, sí. Y tenemos titulares nosotras también, Bien. a ver si queremos saber cuál te gusta más. A ver, vamos con Bueno. los titulares. Bueno, hay dos que han sido seleccionados, Cultivo Digital y Tu Servicio Habla, que acabamos de ver, y estos dos queríamos saber cuál te llama más la atención. Por un lado está Salió Impecable o Tiempo Inestable. ¿Qué elegirá Nicole? Bueno, vamos por tiempo inestable. Tiempo Inestable, no sé por qué lo habrá elegido, pero vamos con ese contenido a ver de qué se trata. Pero está bueno porque, viste, como a veces hay tantas excusas que encontramos. Exacto. Eso me Hoy quedé no voy pensando. porque llueve, hoy no voy por esto, y no voy por lo otro. Parece que cualquier excusa viene bien para no asistir a la iglesia o no hacer algo, ¿no? Claro, importante, alguna responsabilidad que atender. Exacto. Claro, claro. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Por bueno, favor, gracias a saludos ustedes. a tu familia, a tu bebé. Un día lo tenemos que traer al bebé. Es esos bebés de propaganda, yo le digo. Sí. Es muy bonito. Bueno, y Esteban eso es muy bonito. está presente en todos lados. Así Así es. que sí, es sí, alguien que lo vas a ver siempre. Sí, sí, sí. Junto con Sí, nosotros. así es.
Bueno, seguimos en este programa. Usted no deje de acompañarnos, no deje de poner su like en este programa, de comentarnos. Nos gusta mucho ver su comentario ahí en el chat interactivo de YouTube, porque además, no sé si usted no lo hizo todavía, pero nosotros le estamos respondiendo. Hay un equipo acá, usted no los ve, pero detrás de cámara hay un montón de hermanos que nos están ayudando en este programa. Hay sonidistas, hay camarógrafos, hay productores, bueno, hay de todo. Y ellos también están ocupados y esperando ese mensaje que usted tiene para darnos. Así que si no tiene nada para decir o no sabe cómo expresarse, simplemente salúdenos. Haga una manito así, un besito, un abrazo, un emoji, lo que sea. Pero queremos saber de usted, ¿sí? También, otra de las cosas que le recomendamos es que abajo de esta transmisión hay una flechita. Usted lo puede compartir y de esta manera otros también pueden ser bendecidos y alcanzados por este mensaje. Quedamos aquí en Scroll, en Canal Luz. Exactamente, y hay más. Para tu familia es único. Dios te ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo, somos bendecidos, no tenemos por qué envidiarle nada a nadie. Dios nos ha bendecido a lo grande. Y allí acabamos de ver este scroll de este tema, lo que nadie te dijo de la envidia. Estábamos viendo al pastor Sebastián Crudo del Ministerio Cristo La Solución allí en Buenos Aires y tenemos el agrado de poder tenerlo hoy aquí en este programa. Lo saludamos, Pastor Sebastián, muchas gracias por este tiempo y ahí lo vemos en pantalla, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muchas gracias por este tiempo. Y la verdad, nos quedamos ahí prestando mucha atención a este tema que hoy abordamos durante el comienzo de este programa, lo que nadie te dijo de la envidia, y tenemos muchas preguntas, ¿no? Porque durante el comienzo del programa citamos un ejemplo en la Biblia que nos habla acerca de Saúl y David, y lo traemos en el tema, lo relacionamos, porque la pregunta es ¿dónde comienza esa comparación? ¿No? ¿Qué pasa cuando la persona comienza a ver desde afuera constantemente? Es cierto, gracias Victoria. Bueno, primero es un honor, una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Sí, Mariela, gracias, la verdad es una bendición y pensaba en esto que tiene que ver con los celos, con la envidia, ¿no es cierto? Qué importante que es que podamos de alguna manera ver qué dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y respecto a los celos y la envidia, lo primero que podemos decir es que los celos tienen que ver con aquello que las personas tal vez tienen miedo a perder. Uno siente celos de alguien que podría tomar su lugar, podría quitarle algo. Pero cuando hablamos de la envidia, estamos hablando ya de querer tener lo que tiene el otro. Ambas cosas están mal, ambas cosas son condenadas por Dios, por la palabra, y siempre nos van a llevar a un lugar de problemas. Por eso, bueno, en el reel yo hablaba acerca de que la envidia puede robarnos nuestro destino, nuestro futuro, y no tenemos que darle espacio, no debemos de darle lugar a la envidia, sin dudas, ¿no? Hay tantos ejemplos en la Biblia, ustedes recién citaban el de David y Saúl, y la Biblia dice que Saúl tuvo celos de David. ¿Por qué? Porque, bueno, Saúl era el rey y como rey vio lo que sucedía con David y tuvo temor de perder su lugar y que David le quitara lo que Saúl ya tenía. Pero claro, de todas maneras que Saúl ya delante de Dios estaba totalmente perdido, ¿no? Pero qué tremendo, los celos pueden llevar a la ira, al odio, incluso a tomar acciones muchísimo peores, ¿no? Claro, y
hablábamos justamente de ese tema, ¿no? Que en un momento Saúl quería enclavarlo con la lanza hasta ese punto. Y por otro lado, un Saúl que estaba devariando totalmente, cegado por esa envidia. Yo digo, hablamos con Victoria, era un problema de métricas, ¿no? Porque, claro, Saúl mató a sus 10.000 y David a sus 10.000. Entonces, claro, vio ese tema le y gustó. eso... el tema de las métricas, hoy en día también nosotros estamos familiarizados con ese término por el hecho de que, bueno, es un término muy del marketing y de hecho el marketing lo estipula como son métricas de vanidad, el tema de los números, de las visualizaciones, ¿no? Pero cuando esto empieza a afectar, hoy en el mundo todos hablan, uy, pero este tiene tantos seguidores, pero este tiene tantas visualizaciones, y como si eso fuera una razón de éxito cuando el éxito pasa por otro lado, ¿no? ¿Cómo pierde paz aquel que envidia y aquel que es envidiado también, de alguna manera, es como puede llegar a terminar preso de esa mirada del otro, porque abordamos a veces el tema de ese que envidia, ¿no? Que bueno, está mal, es un sentimiento que afecta al punto de que puede llegar a enloquecer, la pérdida de paz y situaciones tan violentas como esto. Pero aquel que es envidiado también, si no se enfoca correctamente, también puede correr riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Sí, sí, por supuesto. Voy a comentarlo quizás dando un ejemplo, ¿no? En la Biblia encontramos en Génesis capítulo 26 el caso de Isaac. Dice la palabra de Dios que Isaac le fue muy bien, que ese año cosechó al 100 por 1. En el versículo 13 dice que prosperó, que fue enriquecido y que se hizo muy grande y poderoso, ¿no? Bueno, tenía toda clase de posesiones y además, según lo que dice la palabra en el versículo 15, había comenzado a reabrir los pozos de su padre, Abraham, y de repente comenzaron a aparecer los filisteos, ¿no? Y cuando aparecieron los filisteos, dice la Biblia, le tuvieron envidia. Esto es fuerte también, ¿no? Porque, claro, también cuando alguien quizás comienza a ver que le va bien en algo, pueden aparecer personas, y de hecho van a aparecer personas que comiencen a envidiar. Claro. Recuerden que dijimos, ¿no? Envidiar es que alguien quiera lo que tiene otro, y en lugar de quizás hacer un acuerdo o quizás llegar a hacer un pacto con Isaac, comenzaron a envidiarlo, querían tener lo que él tenía. Incluso en el versículo Claro, 27 exactamente. les dice Isaac a ellos, ¿por qué vienen a mí si antes me habían aborrecido, antes me habían rechazado? ¿Por qué me habían echado y ahora vienen a mí? O sea, imagínense que lo primero que aparece es el odio, ¿no? Ese es uno de los peligros. Cuando hay envidia, uno empieza a odiar. Y de repente, si yo veo que a otro le va bien, a otro creyente, quizás a un familiar, un amigo, y comienzo a tener envidia, digo, quisiera tener lo que él tiene, en algún momento empieza a aparecer el odio. Por eso ese es uno de los grandes peligros, ¿no? Acá a Isaac comenzaron a aborrecerlo, a odiarlo, a rechazarlo. Y eso es lo primero, aparece la separación, nos alejamos, nos separamos, empezamos a rechazar y odiamos a la persona que envidiamos. Por eso es tan fuerte esto, ¿no? Podríamos citar tantos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres Así es. que atravesaron por la envidia y bueno, nos ayuda a ver la palabra, ¿no? En Isaías capítulo 14, en el versículo 12 hasta el 15, están las palabras de Lucifer. Dice que en el versículo 13, él dijo, subiré al cielo, me levantaré un trono, dijo también, me sentaré en el monte del testimonio, y 5 cosas que él dijo, ¿no? Y seré semejante al Altísimo. Es tremendo, ¿no? Se comparó con Dios, se puso al nivel de Dios, él era una creación maravillosa, pero cuando quiso ser como Dios, obtener lo que Dios tenía, subir a donde Dios estaba, esa fue su caída. Por eso podemos decir que la envidia es la antesala a la caída de la persona, ¿no? Así es, así Tal es. cual. Pastor, ¿y qué antídoto? ¿Cómo ser? Porque si vemos justamente como usted nos decía, tantos hombres que fueron afectados por este tema de la envidia, ¿qué salida, qué solución, qué antídoto
podemos utilizar para no caer presos en este sentimiento que surge a partir de esa comparación que usted mencionaba? Bueno, la palabra, además, por ejemplo, en los libros de sabiduría nos hablan de estas cosas, ¿no? Y nos dan algunas respuestas. Por ejemplo, el libro de los Proverbios dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, ¿no? En Proverbios 23:17. Y este es otro tema, ¿no? Porque yo podría envidiar incluso amigos, familiares, creyentes, pero a veces envidiamos a los pecadores. Ese ya es un problema mayor, porque ni Tremendo. siquiera tendríamos que entrar en ese tipo de comparaciones, ¿no? Por eso dice ahí en el Claro, versículo claro. 18, Exactamente. ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada, ¿no? Por eso es no mirar al pecador, no mirar al que está en el mundo, no compararnos, y no perder la esperanza de que con Dios, siempre, siempre con Dios vamos a poder ir a algo mejor, ¿no? Y siempre que aparece la envidia, siempre que aparece los celos, llevan a alguna mala acción. En el libro de Cantares, por ejemplo, en Cantares capítulo 8, en el versículo 6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el Seol son los celos. En el matrimonio, Tremendo. en el noviazgo, los celos siempre, siempre traen destrucción. Por eso, nada, tenemos que tomar la decisión de poner nuestra mirada en Jesús, en quienes somos. Quizás el antídoto, buscar nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos en Él, Bien, para qué claro, estamos en claro. esta tierra y para qué Dios nos eligió, ¿no es cierto? Me gustaría, pastor, pedirle algo más. Me gustaría que usted, ahora pensando ya en la audiencia que nos está escuchando, que está de alguna manera, puede identificarse tanto como aquel que tal vez esté luchando con sentimientos, al ver, hablábamos que a veces vemos en las redes sociales que a otro le va bien y yo comienzo a compararme, y eso a veces enciende algunas alarmas porque empiezo a querer lo que tiene el otro, en lugar de ver lo que Dios me ha dado a mí y ser lo suficientemente agradecidos. Oramos por aquellos que están quizás pasando una situación, a lo mejor si sentís celos, sentís envidia, quiero orar por vos y pedirle a Dios también que te dé de este contentamiento que tenía Pablo, ¿no? ¿Oramos? Así es. Padre, en el nombre de Oramos. Jesús te pedimos, Señor, ahora, Padre, por aquellas personas que están al otro lado, están mirando, Señor, esta transmisión, por aquellos que van a ver quizás en alguna otra red social, te pedimos en el nombre de Jesús que traigas, Señor, contentamiento a su corazón, que traiga, Señor, ese espíritu de agradecimiento. Te pedimos por ello, Señor, que toda envidia, celo, Señor, se termine, toda influencia del enemigo, Señor, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre Celestial, pedimos paz, Señor, paz a los corazones, sabiendo que lo que hiciste por cada uno de nosotros es sobrenatural. Padre, gracias, Señor, bendice esas vidas, Señor, restaura esos corazones ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, ha sido un gusto, pastor, contar con usted en este programa, pero bueno, ya estamos prácticamente terminando y bueno, agradecemos mucho su tiempo y lo vamos a seguir en redes sociales, vamos a seguir porque esto vale la pena verlo, vale la pena buscar el buen contenido, algo que pueda alimentar nuestra fe, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Bueno, muchas gracias Victoria, Mariela, gracias y bueno, toda la bendición para lo que viene. Y estamos aquí en este programa, ya se nos está acabando el tiempo, pero este segmento me encanta porque le proponemos a la audiencia que conozca un poco el equipo que está trabajando detrás de Scroll, aquellos que no se ven, y hoy tenemos una persona que hace todo de todo, podríamos decir. Está con nosotros Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá, de compartir. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te pareció el programa? Me encantó. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Un tema muy interesante. Sí. Que por ahí lo pasamos de alto, ¿no? Sí, tal cual. Se pasa de alto, es como si no estuviera, pero está ahí. Y hoy charlábamos recién
trajiste una frase que nos dejó pensando, porque Martu tiene eso, esa es de la frase que aparece por ahí, de repente, sorpresa, nos tira una frase y nos descoloca a todos porque que justamente nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y hoy trajiste algo respecto a este tema, ¿no? Sí. Bueno, lo que me quedó del tema, lo que quedé pensando, que la libertad comienza cuando dejamos de compararnos. Wow. Ahí está. ¿No? Bien. Vamos a mirarnos de ese lado, Claro. de nosotros, dejar de compararnos Claro. y ahí vamos a ser libres. Exacto. Libres. Qué bueno. Qué Qué bueno. bueno, la verdad. Nos ¿Ves? En propone... una frase uno ya tiene mucho para pensar. Y así nos vamos. Ojalá que también usted pueda quedarse pensando en este programa y nos encontramos en un próximo episodio Scroll, pero usted siga en la pantalla de Canal Luz.